sabiendo y van conociendo lo que vamos haciendo en este canal, que vamos tratando de contar historias de vida, experiencias de vida, que puedan ser significativas, que puedan implicar un mensaje siempre esperanzador, positivo. En este caso, hemos convocado a Alejandra Lacia, que ya está ahí, del otro lado, mamá del corazón, mamá de Ramiro, de 36 años, y de Felipe, de 31 años, y con una historia y una experiencia de vida que bien vale la pena que podamos conocer, porque es de mucho esfuerzo por muchos años, pero también de superación de una enorme cantidad de obstáculos y de muchos logros. Y eso es lo que queremos enfatizar, y de haber asumido un montón de cosas en un momento y en una época en las cuales las cosas no se asumían como las asumimos hoy en día. En síntesis, mamá del corazón, Alejandra, buenas tardes, bienvenida, qué Hola, gusto Sebastián. tenerte ahí y poder conversar con vos. Gracias igualmente. Rectifico el apellido, es Alacio. Bueno, mi experiencia fue la siguiente. Yo me casé muy joven, me casé a los 20 años. Siempre quise tener hijos, muchos. eh, y bueno, no llegaban. Y comencé a hacer hace 30, 40 años tratamientos para quedar embarazada y bueno, no lo pudimos lograr, eh, así que fui directa con el médico y el médico conmigo y me dijo que hasta ahí habíamos avanzado porque no había ecografías, no había estudios como hay ahora y estaba sufriendo mucho y que no había nada más que hacer. Bueno, nos miramos con mi esposo, con Germán, y ese mismo día en el consultorio del doctor le pedimos que me hiciera un certificado de esterilidad. Entonces ya lo habíamos hablado y nos anotamos en el juzgado de menores como futuros padres adoptivos. Yo era la mamá más joven anotada en el registro porque me anoté a los 22 años. Y bueno, Ramiro llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 23, al año de habernos inscrito. Primero me avisaron que si estábamos dispuestos a recibir mellizos y dijimos que sí, pero después tuve una llamada que había un matrimonio que estaba anotado anteriormente que nosotros y que si podíamos aceptar a un bebé que estaba casi por cumplir un año. Dado que nuestra edad éramos muy jóvenes, querían darnos un bebé, lo que todo el mundo quiere. Eh, Hay como algo instalado en la sociedad y aún creo que hoy, ese hijo que íbamos a tener iba a ser como Dios nos iba a mandar ese hijo. Así que dijimos que sí rápidamente. Bueno, Ramiro llegó con 11 meses a nuestra casa con una gran familia de adultos y bueno, fue la alegría del hogar. Inmediatamente al tener contacto conmigo, yo dije, se enamoró de mí porque yo lo alcé y me tocaba el pelo y me tocaba las manos y me miraba. Pero Ramiro no había perdido la, la sonrisa y tampoco reaccionaba ante el dolor físico, ya que había estado internado 6 meses en el hospital de niños por muchas neumonías, con sarampión,
y tenía desnutrición infantil. Enseguida concurrimos a un gran pediatra, el doctor Armando Funes, y ahí empezó una lucha para poder restaurar esa salud que estaba tan debilitada. Ramiro tenía todos sus dientes, pero no sabía comer, porque comía con una mamadera, con una boca muy grande, pero nadie le había enseñado a comer. Y lógicamente, como estuvo tanto tiempo en cama, sus músculos estaban muy debilitados. Así que hace de cuenta que no era un bebé de 11 meses, era un bebé de un día. Tuvimos que comenzar una vacunación completa porque no sabíamos si estaba vacunado. Comencé con el purecito, como se hace a los 8 meses o 5 o 3, depende del bebé. Comenzó a sentarse porque no se sentaba solo y tenía su cuerpito como un bebé desnutrido con un vientre desarrollado y sus piernas muy delgadas. A su vez tenía un problema respiratorio, por lo cual fuimos a Rosario y comenzamos un tratamiento para que no repitiera las neumonías. Y bueno, fue efectivo. Todo esto tardó mucho tiempo, pero al año él hablaba como un adulto. Tenía tanta estimulación, no solo por parte nuestra, sino de toda una familia, que lo amaba tanto que hablaba correctamente. Dejó sus pañales al año y no caminaba, no tenía fuerza, gateaba así por toda la casa. Ramiro caminó recién a los 3 años. Y por supuesto, ante las preguntas que yo nunca hubiera hecho o no me atrevería a hacer ante un caso que conozco, pero la gente pregunta y no la juzgo. Creo que no lo hace por maldad, sino tal vez por curiosidad. Pero era una pregunta constante que me hacían: ya camina Ramiro, ya camina Ramiro, y eso produce un poco de miedo y te produce un ruido interno. Y yo era tan hincha con mi pediatra que le decía: Ramiro va a caminar, y me decía: quédate tranquila porque Ramiro va a caminar. Y Ramiro caminó. Sí, podríamos decir que este camino, digamos, que inicia Ramiro en la familia de ustedes es el principio del contacto con el amor, con una familia, con el afecto, y que eso fue lo que hizo poder sacarlo adelante y que se cumplan estas etapas que todavía estaban un poco más demoradas, digamos, en cuanto a lo que es la adquisición de, por ejemplo, la alimentación, pero sobre todo del factor amor. Me parece que es fundamental destacar la incidencia que tiene el amor en el niño. Ustedes, por eso tu experiencia es tan valiosa. Cómo empieza a transformarse su vida y cómo lo ves crecer y cómo lo ves llegar a desarrollarse a partir del contacto con ustedes como familia y a través del amor. Bueno, yo creo que el amor es el motor más importante para un niño. Ramiro cambió totalmente, Ramiro comenzó a sonreír, a, bueno, a hacer la luz de toda una familia, y recibió muchísimo amor por parte de todos, realmente. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estaba encantada con él, y por más que trabajaba, no veía las horas de llegar a casa para abrazarlo y besarlo. Y Germán le daba un beso en una mejilla y yo en otra hasta que se dormía.
él se chupaba los dedos, porque como en el hospital las enfermeras no pueden estar para colocar un chupete cuando se cae. Bueno, él compensó esa falta de tener a alguien que le facilitara un chupete o algo que lo calmara por sus dedos. Y era muy difícil quitarle ese hábito, porque un chupete se tira, pero los dedos no. Y costó también un proceso. Te puedo decir que a los 2 años, Ramiro tenía una memoria increíble. Siempre le conté cuentos, siempre, antes de acostarse, y lo sabía de memoria. Cuentos de María Elena Walsh. Yo tenía una tía maestra jardinera, la cual era muy especial. Mi madre, que me ayudó un montón. Mis suegros, bueno, muchos tíos y primos míos, que por ser más jóvenes que yo, todo el mundo venía a visitarlo diariamente a Ramiro. Generalmente los padres aprendemos a partir del primer hijo, que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Yo permitía que Ramiro rompiera un juguete regalado y que esa misma persona el otro día le trajera uno nuevo. Y eso no estaba bien, porque no apreciaba entonces el valor de las cosas, cosa que no hice con Felipe, porque ya había aprendido. Nosotros tuvimos problemas legales con Ramiro. El juez hizo las cosas mal y restituyó 3 hermanas y no a él. Entonces hubo un problema legal que nos costó un juicio de 3 años. Cuando se pidió la restitución de Ramiro, fuimos al juzgado y yo dije que de ninguna manera lo iba a restituir, porque restituirlo significaba llevarlo a la muerte. Y no estoy exagerando, era así. Entonces, recién a los 3 años pudimos anotarlo a Ramiro como hijo nuestro. Bueno, yo creo que Dios pone las cosas en su lugar. Y bueno, por ese motivo pensábamos de que Ramiro iba a ser nuestro único hijo. Pero bueno, cuando uno menos lo piensa, llegó la posibilidad de que Felipe llegara a nuestro hogar. Y no teníamos mucho tiempo, porque Felipe estaba por nacer. Y entonces nos sentamos con Germán y dijimos, ¿qué hacemos? Lo vamos a tener. Vamos a tener otro bebé. Y porque yo sí quería. El tema es que habíamos tenido una experiencia muy negativa, muy dolorosa y muy traumática. Pero dijimos, ¿por qué esta vez nos va a pasar tantas cosas? Pensamos en positivo. Bueno, fue otra prueba, porque Ramiro no estaba preparado. Ramiro era el rey de la casa en ese momento. Y recuerdo que lo llamé y le dije, Ramiro, te tengo que dar una noticia. Mamá y papá, y bueno, le dije el niño Dios, te va a traer un regalo hermoso, te va a traer un hermanito. Seguramente sintió algo interno muy intenso. Pero bueno, Felipe llegó a los 15 días de haberle dicho eso, y cuando lo vio, creo que se enamoró de su hermano en ese preciso momento. Y hasta el día de hoy, creo que el amor más grande de Ramiro es su hermano, y su hermano hacia él. La verdad que estoy orgullosa de los hijos que tengo, y del amor que se tienen, Bien. y cómo se cuidan, se respetan,
y no sé, son el orgullo de mi vida, que me pongo un Claro. poco melancólica. Eh, que está bien además, y realmente los has criado, los han criado con amor y eso es tan importante. En estos procesos de adopción, culturalmente durante mucho tiempo, durante toda la vida, hasta hace, diría, pocos años, la cuestión de la adopción, como otros temas también, habían sido tabú, quizás por ahí lo siguen siendo, depende también de la cultura, de la familia, cómo uno construye el ideario de la adopción. En cambio, ustedes decidieron hace más de 30 años atrás decirlo, cuando en una época que no se decía, digamos, la adopción se ocultaba o era tabú, y ustedes han tomado esa iniciativa que me parece tan destacable, ¿no? En una época en la que no era habitual que eso sucediera. Es que los chicos crezcan sabiendo cuál es la realidad y la verdad de las cosas, que es lo que hoy, digamos, intentamos que la gente comprenda, que los chicos tienen derecho a una identidad y tienen derecho a saber cuál es su origen. Bueno, sí, me acuerdo de que la doctora, que la abogada que nos entregó a Ramiro, nos hizo esa pregunta. ¿Están dispuestos a decirle, este, sí, me parece perfecto, porque eso se los iba a tratar de decir, que siempre es mejor la verdad. La mentira siempre sale a la luz, tarde o temprano, lamentablemente, y tal vez no por un familiar, un desconocido. No sé si es maldad, sé de muchos chicos siendo adultos que se han enterado por un llamado anónimo telefónico y han sufrido una crisis emocional y me puedo poner en el lugar de ellos. Han crecido en la mentira, en una mentira muy fea. Y yo, mira, mis hijos se comportaron de forma muy diferente los dos. Ramiro habrá tenido 5 o 6 años. Primero, por supuesto, que me preguntó, mamá, ¿yo nací de tu panza? Y yo le dije, no, mamá nunca tuvo panza. Vos naciste de mi corazón. Yo soy tu mamá del corazón. Naciste en otra panza, de otra mamá. Porque tampoco hablé jamás mal de esa mamá biológica. Nunca. Nunca lo hice. Ni tampoco me siento con derecho a hacerlo. Y después me preguntó, un día que me dejó helada realmente, porque habrá tenido 6, 7 años. Yo les estaba contando los cuentos de todas las noches, pero Felipe era muy chiquito. Y me dijo, mamá, yo sé que mamá y papá son mis papás, pero los otros, ¿a dónde están los impostores? Utilizó esa palabra, Impostores. impostores, impostores. Y yo le dije, ¿qué impostores? Vos ya sabés. Y yo le dije, no, ¿vos decís tu papá que te trajeron al mundo? Sí, los otros. De esos no me interesa saber nada. Y ahí se terminó la conversación. Nunca más me volvió a preguntar, jamás, jamás. Y Felipe nunca me preguntó absolutamente nada, nada. Yo toqué el tema en su adolescencia y lo traté con ellos y con Germán, por supuesto, que nosotros habíamos contado de cada uno la historia que sabíamos, pero que si ellos, en alguna etapa de su vida, querían investigar algo más sobre sus orígenes, estábamos totalmente de acuerdo y los íbamos a apoyar, porque más de lo que les habíamos contado, no había otra historia. Bueno, ninguno de los dos
quiso saber nada más. Posteriormente, también tengo conocimiento que la trayectoria educativa de Ramiro en la escuela, sobre todo lo que fue la escuela primaria, la escuela secundaria, estuvo, podríamos decir, signada por experiencias poco favorables para su desarrollo, no solo educativo, sino también psicoafectivo y demás, marcada por la exclusión, por el no reconocimiento de cuáles son sus dones, sus talentos, sus cualidades, sino más bien justamente sumando a esto que también en la escuela de hace algunos cuantos años atrás era bastante frecuente, contrario a lo que es la inclusión. Y tuviste ahí también una tarea fundamental, que fue haber sostenido toda esta trayectoria escolar de Ramiro en este contexto. Fue lucha, lucha y lucha. Pero también tengo que reconocer que a veces los padres nos negamos a ver cosas que el docente ve. Porque tengo que recalcar que cuando Ramiro fue a Jardín de Infantes, comenzó el materno en una escuela de la ciudad de San Javier, una escuela parroquial. Y bueno, con 3 años era hiperactivo, no quedaba quieto, jugaba todo el día, no acataba órdenes, pero cuando llegó a preescolar, su otra maestra me llamó y me dijo que teníamos que hacer una consulta y nosotros dijimos, Ramiro no tiene nada, ¿por qué lo voy a llevar a un psicólogo? Esa negación que a veces sale porque tal vez nos ponemos una venda en los ojos que no queremos ver. Y la maestra tenía razón, porque Ramiro tenía un problema. Bueno, después de un tiempo acepté, pero lógico, no teníamos las herramientas en San Javier como para tratarlo como correspondía, ¿no? Por falta de profesionales. Cuando volvemos a Santa Fe, Ramiro tenía medio año ya concluido de primer grado. Él ingresa a la Escuela Sarmiento y Ramiro pasa de grado, el primer grado, porque leía perfectamente. Pero Ramiro no escribía una palabra en el cuaderno. Ramiro dejaba incompleto todo el cuaderno, no copiaba nada. Jugaba todo el tiempo alrededor del banco. Pasó porque sabía leer, porque era el que mejor sabía leer. Pero no traía las tareas, ponía la fecha por la mitad y eso era todo su trabajo. Y así, Sebastián, sucesivamente. Cambios de escuela continuamente, mal comportamiento, no encajaba en ninguna escuela. Bueno, repetía, era el chico problema, el que tenía el cartel en la cabeza de que soy diferente. Y los padres me miraban mal. Vos sentís esa mirada. También sentís en la mirada de sus compañeros, no todos. Él se aislaba, creo que jugaba en soledad. Y tuvo una experiencia muy traumática. En una escuela, él iba a una escuela que se llamaba de avance continuo. Y bueno, Ramiro no sabía yo en qué grado estaba. Teóricamente no sabía. Supuestamente estaba haciendo un 7º grado. Y estamos hablando que Ramiro ya tenía 14 años. Y de pronto tuvo un problema, no sé cuál, con una docente, fue separado del grado y durante 15 días lo tuvieron solo en la dirección, sin hacer nada. Y mi madre me dijo, eso no puede ser. Y por primera vez tuve que ir
y pedir una audiencia con una inspección, pero no para criticar a la escuela, sino para plantear la situación que estábamos viviendo. Bueno, a raíz de eso, Ramiro salió de esa escuela, terminó un 5º grado, porque el nivel educativo que tenía era de un 5º grado, no de un 7º. Entonces me acerqué a la escuela de mi barrio, y por supuesto que siempre siendo muy franca, no ocultando nada, conté las experiencias escolares de Ramiro y los fracasos de Ramiro. Ingresó a un 6º grado. Le dieron la oportunidad de ingresar a un 6º grado. Y Ramiro terminó con 15 años, 7º grado, que fue la escuela que lo contuvo, la escuela de mi barrio, y terminó bien, queriendo mucho a sus maestros, también con penitencias y con límites, porque él no tenía límites claros, porque en realidad hubo sobreprotección. Y tuvimos muchísimas consultas con distintos profesionales, tanto sea en lo psicológico, en lo pedagógico y en lo neurológico. En cuanto a lo neurológico, a partir de los 8 años, hicimos una consulta y bueno, y él me dijo algo que no se equivocó, porque Ramiro tenía 8 años. Él decía que Ramiro era muy inteligente, que tenía hiperactividad y déficit de atención, pero que me iba a dar mucho trabajo. Y después comenzó la escuela con el primer año, con una doble escolaridad. Por un lado, iba un profesor todas las mañanas y por la tarde iba al colegio. Realmente hizo un esfuerzo muy grande y se llevaba 2 materias nada más. Pero ese año el ministerio cambió, no sé si se dice de currícula o cómo es, pero solamente podían pasar los que tenían una previa. O sea que Ramiro repitió y no continuó. Y su autoestima cayó por el piso. Y ahí fue un largo peregrinar donde no encontramos otra escuela para Ramiro. Nunca más. Entonces comencé a buscar cursos para que no se quedara sin hacer nada. Hizo cursos en Silsa de computación, fue a La Búsqueda, que es una ONG, que le brindaron mucho amor, mucho cariño, que se hace un diario para los chicos de la calle, porque para mí eso es fundamental. El juntarse con distintos estratos sociales, porque eso enriquece a la persona. Y eso hace vivir distintas experiencias de vida y uno puede comprender el sufrimiento del otro y tal vez no quejarse tanto porque a uno le sobran cosas, que tal vez al otro le falta tanto. Por eso hice ese mix de colegios y de escuelas, buscando que se integraran. Y yo no quise que mis hijos hicieran su primera comunión ni su confirmación en la parroquia San Antonio. Yo quise que le hicieran a una cuadra de mi casa, en una capilla muy chica, la capilla de Itatí, y que tuve la suerte o la bendición de que el padre Axel en ese momento era el párroco de la capilla, que para mí es un sacerdote especial, con una luz diferente y con una óptica diferente de ver las cosas, con una amplitud mental muy grande. Y bueno, ellos se integraron a
su cumpleaños, por ejemplo, Felipe, venían todos sus compañeros, 40, suponete, porque eran grados de 40, 38, a casa, pero se mezclaban con los chicos del barrio y eran amigos, eran amigos. Yo siempre los integré, porque me parece que es fundamental y que te sirve mucho en la vida. Por eso quizás Ramiro tiene esa impronta y ese mundo social tan ampliado, ¿no? Porque lo conoce todo el mundo, está lleno de gente siempre que lo conoce, que sabe quién es, con quien además trabaja, por supuesto, además de su trabajo y demás. Ha sido evidentemente muy estimulado en lo que es lo socioafectivo y por eso ha construido ese mundo social tan amplio. Bueno, yo creo que eso ya también es un poco innato en él. Es innato en él, es más fuerte que él. Él tiene como un imán. Yo siempre le digo que él debe agradecer mucho porque es un bendecido, porque tiene muchas cosas que otra gente no tiene. Siempre le hago entender eso cuando se queja por cosas. Pero también tengo que destacar que Felipe tiene un perfil, porque siempre hablo de Ramiro. Y Felipe, que es un ser muy sensible, pero es muy callado, muy metido para adentro, nada que ver con lo extrovertido de Ramiro, son totalmente diferentes. Felipe trabajó a Donoren en un canco que había en J. Paso y él enseñaba a gente adulta, mayor, cuando no conseguía trabajo, durante 3 años, él enseñó operador de PC y reparador de PC en ese canco. Y él lo tomó como si fuera un trabajo con horarios, sin límites de tiempo, con un cariño hacia el adulto mayor, ayudándolos. Y bueno, y cada promoción que él preparaba los diplomas, me invitaba a esa fiesta y realmente yo me emocionaba mucho, porque era muy lindo. A lo mejor era un grupo de 6, 7 personas, pero era muy lindo verlo trabajar con esa gente y con ese agradecimiento por parte de la gente hacia él, con tanto cariño. Ahora la situación educativa de Felipe fue diferente porque él terminó el colegio en tiempo y forma, digamos, por decirlo de alguna manera, o en los tiempos establecidos. Sí, o sea, Felipe fue el que nunca dio problemas. Esas cosas que Eran todas pasan entre los mujeres. hermanos. Felipe eran 8 varones nada más en el grado, y las demás eran nenas. Pero a mí me decía su maestra, Ale, vos te podés retirar, porque yo de Felipe no tengo nada que decir. Felipe, yo no tenía que decirle que hiciera sus tareas, solamente un día le indiqué que subrayara con rojo los títulos, solamente un día, y lo hizo siempre. Pero en 4º año, fíjate vos qué rareza, él me dijo, yo no quiero ir más a esa escuela. Y él había ido desde 1er grado. Mamá, yo te voy a pedir una cosa, quiero cambiarme de escuela. ¿Y por qué te querés cambiar? Porque no quiero ir más. Y terminó en el normal, se lo permitimos con Germán, lo dejamos hacer ese cambio. Y él me dijo, ay mamá, si yo hubiera sabido de que era así este colegio, yo te hubiera pedido que, no sé por qué, nunca se lo pregunté, me hubiera gustado desde 1er año haber empezado en este colegio. Te quiero decir que siempre hemos sido respetuosos de lo que nos han pedido dentro de lo razonable, Claro, de escucharlos, de digamos. escucharlos, Claro, de de escucharlos. escucharlos. Y bueno, y Ramiro Sí. terminó, tiene 36 años y terminó hace pocos días atrás, hace un par de semanas Hace atrás, 2 la semanas escuela atrás. secundaria. Finalmente. Sí, finalmente.
¿Cómo han vivido ese momento? Porque con toda esta historia escolar de Ramiro a lo largo de los años en la que vos has dicho al comenzar a relatarla, digamos, fue una lucha, una lucha, una lucha. ¿Cómo han vivido estos días atrás en que Ramiro egresa? Creo que uno nunca baja los brazos, ya lo he dicho, es una frase que se usa. Las madres nunca bajamos los brazos, los padres tampoco, pero creo que la mamá es la que más acompaña a los hijos por una cuestión de tiempo también. Eh, el padre es importante para otras cosas que la mamá no puede hacer. Yo tengo que decir la verdad, Sebastián, bueno, si yo no hubiera encontrado la llave para el vuelvo, yo tengo 2 llaves grabadas, como 2 llaves de oro, que las tengo grabadas en el corazón. Una fue María Lorefice, que tuvimos la primera entrevista, y otra fuiste vos, porque fue quien nos abrió la puerta al vuelvo, sin saber qué es lo que iba a pasar. Eso era incertidumbre también, sin saber si el resultado iba a ser positivo o negativo. Pero cuando yo lo leí en el litoral, no estaba enterada de que eso estaba en la provincia, por primera vez. Pero hay algo que yo llamo que no es una casualidad, es una causalidad. Yo sentí muy dentro mío que eso iba a funcionar para Ramiro, que Ramiro iba a encajar en ese proyecto. Lo sentí desde el principio. No sé si con fracasos, como podía ocurrir, con fracasos, con retrocesos, pero que él iba a poder encajar en ese método tan innovador. Bueno, el primer año lo perdimos porque no encontramos quien lo pudiera acompañar. Y yo había tomado una decisión por primera vez, que era que no lo iba a acompañar más en esa etapa de su vida adulta con el aprendizaje. Yo me tenía que correr y él tenía que hacer las cosas por él mismo, con ayuda tal vez de otra persona, pero ya no conmigo. Yo entendí de que ya había dado lo que tenía que dar y que él, que me reclamaba tanto que quería terminar su secundario, bueno, era el momento que lo demostrara. Y me lo demostró. Por supuesto que hubo una persona fundamental en todo esto, que es Lucía, que es su psicóloga, y que más que su psicóloga, creo que fue su compañera de banco, que lo enseñó a razonar y que no sé cómo sacó de ese pensamiento tan estructurado que tiene Ramiro, tanto conocimiento acumulado, porque Ramiro entendió el inglés desde el principio con ella, y yo no sabía que Ramiro sabía inglés, y hacía porcentaje y hacía un montón de cosas que nunca hubiera pensado que los iba a poder hacer. Y aparte el vuelvo le abrió su cabeza, su pensamiento, con valores que la sociedad perdió, que hemos perdido y que yo siempre se los he inculcado. Creo que el problema está en la pérdida de valores y el vuelvo es como una fábrica de crear valores, de no discriminar. Yo aprendí junto con él, porque yo leía los apuntes. Y hay un módulo muy lindo que a mí me interesó, que creo que es de género, género y violencia de género y Diversidad. bueno, La imagen está congelada, pero te escucho. Ibas a hablar del se módulo, cortó. ahora te escucho bien. Ibas a hablar del módulo 6, que es el módulo de diversidad y derechos humanos, de inclusión, Bueno, digamos.
Exactamente, exactamente. Bueno, ese módulo nos dio mucho trabajo, porque Ramiro discutía a muerte y él tiene el pañuelo celeste. Entonces, con Lucía le queríamos hacer entender que cada uno tiene de a pensar diferente. Y no por eso pelearnos con la gente. Y él me preguntó, ¿y vos qué pañuelo usás, mamá? Ninguno, ni celeste ni verde. Pero yo respeto los dos. No, porque yo amo la vida. Perfecto. Yo respeto que uses el pañuelo celeste. Pero también le expliqué que a veces una nena abusada por su propia familia o una nena discapacitada, abusada, que no tiene el cuerpo ni la mente preparada para ser mamá, y ahí fue enganchando y comprendiendo, pero le costó, Vos le costó. dijiste, Alejandra, además vos escribís algunas columnas en el diario Litoral, muy bien, por cierto, escribís de una manera exquisita, la verdad, he leído todo lo que he leído que escribís y reflexionás también, vas como a lo profundo de las cosas, obviamente, y mencionaste la temática de valores, que es un tema que también a mí me preocupa porque todavía yo por la edad estoy en la generación que tuvimos una sociedad algo diferente. Yo soy apenas unos años mayor, 10 años mayor que Ramiro, y todavía vivimos Sí, una sociedad diferente en cuanto a lo que es la temática de valores, y vimos también cómo se ha puesto de manifiesto que estas cuestiones que son tan necesarias para construir una sociedad organizada, respetuosa y demás, por ahí no encajan, digamos, en los nuevos tiempos. Si tuvieras que pensarte como madre de un niño o de un adolescente, hoy, en el 2020, ¿cómo te pensarías? Porque todavía vos, a Ramiro y a Felipe, los tuviste en una época y en una sociedad distinta a la que tenemos hoy. Hoy tenemos una sociedad mucho más compleja, esta modernidad líquida que es hoy nuestra sociedad, nos demanda permanentemente, y lo que es verdad hoy, mañana no lo es, y tiene que ver esto también con la cuestión de los valores y demás. ¿Cómo te pensarías o cómo se pensarían como familia en la educación de lo familiar, digamos, que es a donde los valores tienen que anidar y anclar en cuanto al desafío de educar a las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que ustedes abrazan, conservan y defienden que los valores sigan estando en el lugar que tienen que estar? yo creo que si no hay valores, no hay nada. Yo no puedo imaginarme ser la mamá de un adolescente hoy, por más que hoy podría haber tenido un hijo que perdí de 20 años. 20 años, sí, 20 años. Pero tengo sobrinas con 20 y 17. Y un hermano 10 años menor que yo. Y los tiempos de mis sobrinas no son los tiempos que tuvieron mis hijos. A la hora que a lo mejor mis hijos regresaban, los chicos salen hoy. A mí me preocupan mucho los jóvenes de hoy. Muchísimo, muchísimo. Porque yo escribí justamente que el problema no son los chicos. El problema está en esa generación de papás que son ocultadores, que ocultan, que no van de frente como fui yo con mi problema, por ejemplo. No necesitas gritárselo al mundo, pero tenés que pedir ayuda cuando ves que un hijo está en problemas. Y yo veo que se tapa, que se tapa. Me asusta el consumo de alcohol en los jóvenes, porque he tenido oportunidad de ir a muchas recepciones y
me encanta verlos porque son hermosos, porque son preciosos, pero veo también cómo se arruinan y yo creo que ellos están dando entre líneas un mensaje pidiendo ayuda. Eso es lo que yo siento. Están pidiendo a gritos que le presten atención. No importa la cantidad de tiempo que pasemos con los hijos, es la calidad, es la calidad, es la contención. Creo que no hay contención. Lo definís tan claro y además justamente iba a ese tema porque es de lo que has escrito hace poco tiempo atrás. Has escrito la columna en el diario El Litoral hablando de esto de ocultar, digamos, que no es lo mismo que no decir o no decir la verdad. Ocultar es algo todavía más tabú y es todavía más nocivo y más dañino porque nos separa realmente de lo que tiene que ser la transparencia entre los vínculos y las relaciones entre padres e hijos, que es fundamental para construir una relación saludable, afectiva, amorosa, tan profunda como la de padres e hijos, construida o mirando para otro lado, que también esa es otra, u ocultando, poco se puede hacer para educarlos y para dar un ejemplo como adultos, ¿no? Exactamente, mira, y yo como regla trabajé 40 años en una repartición pública, si bien éramos pocos, cuando se hablaba, como se hace siempre, del hijo de otra persona, yo siempre me limitaba a decir, yo no hablo porque tengo 2 hijos y no sé qué me puede pasar con mis hijos. No me gusta hablar de los hijos de los demás, ni críticas ni nada. Puedo aportar si me piden una opinión. Pero siempre tuve muy claro, por ejemplo, el tema sexualidad, que están, por más que queremos hacernos mente abierta y todo, no es así. Si tuviera una hija o un hijo que tuviera una inclinación sexual diferente a lo que está establecido normal, no dejaría de ser mi hijo, no la dejaría de amar o lo dejaría de amar como siempre, a lo mejor lo amaría más. Yo siempre lo pensé a eso. Te doy un ejemplo, un ejemplo. Yo he sentido la discriminación, por ejemplo, de gente que me parara y me dijera, ay, qué rubia y qué blanca que es usted y qué oscuro su hijo. Todavía hoy seguimos discriminando por el color de piel, porque no sé si se asocia a que el negro es pobre y al pobre también lo juzgamos. Nadie nota el sufrimiento del otro. Yo creo que no nos detenemos a ver la mirada del otro. No nos detenemos y ese es el problema. No nos sabemos mirar a los ojos. Vivimos tan apresuradamente, no es mi caso. Yo me detengo. Y por eso tal vez creo que cuando uno se detiene a ver la mirada del otro, desarrolla más los otros sentidos. Los otros sentidos. Quizás ahora el barbijo o el tapaboca nos ayuden. Otra madre, en otra entrevista del canal, hacía referencia a cómo sobresalía la mirada a partir del uso del tapabocas en el ámbito social, ¿no? Sí. Y que de alguna manera era como redescubrir la mirada que ya no se pierde tanto porque es lo único que se ve de nosotros cuando salimos a la calle. Así que de eso un poco también se trataría lo que estás diciendo. Te quiero agradecer mucho, Alejandra, también a tu familia. Sé que Germán, tu esposo, está ahí también. Sí. Por supuesto, a Ramiro, a Felipe, porque en esto de tu posibilidad, de tu valor, de tu interés y de aceptar contar esta experiencia de vida tan enriquecedora para mostrar que lo bueno que es decir la verdad y lo bueno que es
ser transparente y lo bueno que es no ocultar, están todos involucrados allí. Y es un gran mensaje como madre del corazón, como mamá del corazón, como familia del corazón, para divulgar en esta época en la que no divulgan tantas buenas noticias, ni tantas noticias vinculadas a la cuestión de valores. Así que yo estoy muy agradecido por tu testimonio. Esta última parte tiene una fuerza enorme en la entrevista, lo que acabas de decir, porque habla de una realidad que también se oculta, ¿sí? A veces se habla mucho de inclusión, pero se hace bastante poco por la inclusión. Algunos hablan mucho de inclusión, pero hacen bastante poco por la inclusión, o por la no discriminación, porque tampoco se trata de que todos tienen que salir a embanderarse, digamos, detrás de los colectivos que defienden e incluyen, pero los prejuicios, la discriminación todavía están presentes en la sociedad. Aún están presentes. Y vos lo acabas de referir con una contundencia a través de un ejemplo muy fuerte, pero que es real, que ocurre. Y ocurre también en el sistema educativo. También en el sistema educativo. En el lugar en donde justamente están pilares fundamentales como el paradigma de la inclusión, por ejemplo. Así que te agradezco tanto. En otra oportunidad probablemente podamos encontrarnos en este canal, te dejo la invitación, para hablar de estos otros temas, ya habiendo transitado esto de tu experiencia de vida o la experiencia de vida de ustedes como familia, hablar de todos estos temas porque valoro mucho el valor que tenés, hablando de valores, para poder decirlo también. Creo que no me cuesta para nada porque yo hablo desde el amor realmente. Hablo desde el amor. Y yo tengo, como todo el mundo, muchos defectos, pero trato, te puedo asegurar, de ser mejor persona cada día. De ser un poquito mejor persona. Porque estamos viviendo en un mundo que yo creo que esta es una prueba la que estamos pasando. Es una prueba muy grande esta pandemia que nos tocó inesperadamente. Y que si no aprendemos de lo que nos está pasando, va a ser muy difícil que el mundo cambie. Justamente el mundo carecía de valores. Estábamos viviendo de una forma loca. Y este parate, tal vez a algunos, no a todos, nos haga reflexionar y nos haga repensar qué vida estábamos llevando. Y si salimos, que yo creo que vamos a salir de esto, vamos a salir, va a costar. Si salimos bien de todo esto, yo tengo la esperanza de que el mundo cambie para bien y que aprendamos a amarnos y respetarnos mucho más. Esto de construir la civilización del amor que se viene hablando mucho, ¿no? Que finalmente empecemos a construir una sociedad diferente basada sobre el motor, yo le llamo el motor o el combustible de nuestras acciones, que es el amor. Que cuando las acciones nuestras se inspiran en el amor y utilizan ese combustible, todo resulta diferente. Es así, es así. Gracias, Alejandra. Saludos No, a todos allí. Estoy muy ¿sabés que te queremos agradecido. un montón? Bueno, Igualmente, agradecida. igualmente. Bueno, Igualmente, ¿eh? Y a seguir te mando un escribiendo, beso en la distancia. igualmente a la ¿Eh? distancia por ahora, y por un tiempo más parece ser, pero bueno, nos estamos Sí, cuidando también, estamos respetando las normas, porque las normas están establecidas para ser respetadas. Y cuando las autoridades deciden, deciden, porque para eso vivimos en democracia. Te quería agradecer y te quería decir que, bueno, este canal va a quedar todavía con más oportunidades de encuentro para nosotros y poder seguir reflexionando sobre los temas que quieras. Y te decía, seguí escribiendo como lo haces en las columnas del diario, porque realmente tenés que explotar ese fenomenal talento que tenés para escribir y para llegar al corazón. Gracias y hasta pronto. bueno, que algo salga. Muy bien, así será. Adiós.